habíamos dicho que el oxígeno, ¿no es cierto?, en las moléculas orgánicas tenía la posibilidad de formar enlaces con átomos de carbono, cuando formaba dos enlaces a dos átomos de carbono, y los dos átomos de carbono tenían hibridación sp3, o sea, se podían considerar grupos alquilos. Teníamos un éter, pero si solamente uno de los enlaces está a un grupo alquilo, entonces hablamos de un alcohol, ¿ya? Y el otro a un hidrógeno, ¿ya? Entonces el grupo funcional OH unido a una molécula orgánica se conoce como el grupo hidroxilo, que está, ¿no es cierto?, unido a la molécula orgánica, y en su conjunto se le dice que es un alcohol, ¿okay? Los alcoholes de cadenas pequeñas, ¿no es cierto?, son bastante conocidos, como el etanol, ¿no es cierto?, que están las bebidas alcohólicas, pero las cadenas van cambiando: propanol, bueno, el metanol, también, ¿no es cierto?, que es en donde está el grupo metilo. Eh, el metanol es un producto secundario de la fermentación en las bebidas alcohólicas, particularmente en aquellas que son de fermentación de ciertos tipos de alcoholes, como por ejemplo el maíz, ¿no?, si mal no recuerdo. Hay dos o tres fuentes de alcohol que generan más metanol del normal, digamos. El metanol, a diferencia del etanol, es bastante más tóxico, porque el etanol también obviamente tiene cierta toxicidad, por eso el efecto sobre el sistema nervioso central, pero dentro de todo es metabolizable con cierta facilidad, ¿okay? Y el metabolismo del etanol lleva al ácido acético, ¿cierto? Porque lo que se produce es una oxidación de este carbono que está aquí con el oxígeno, se forma ácido acético, y eso hay vías para eliminarlo con cierta facilidad. La diferencia es que cuando tenemos metanol, que es cuando tenemos solamente el grupo CH3, el metanol es bastante más tóxico, y el metabolismo lleva al formaldehído. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los aldehídos y las cetonas, etc. Y es bastante más tóxico el metabolito también, ¿ya? De ahí la importancia de una destilación, de una buena destilación de las bebidas alcohólicas, sobre todo de los destilados, y es la razón de por qué alcoholes de mala calidad o hechos en casa, por ejemplo, de destilaciones hechas en casa, no con digamos, con las condiciones correctas, eh, puede ser bastante peligroso. Es el caso, por ejemplo, de los moonshine, que son los destilados que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, así ilegales, y que pueden tener alto contenido de metanol. Uno de los efectos secundarios del metanol es una ceguera, porque el metanol y el formaldehído son particularmente tóxicos para los nervios, y particularmente el nervio óptico. Entonces, una de las cosas que sucede con el metanol es que se produce ceguera, e incluso esa ceguera puede ser permanente, ¿ya? De ahí viene el término que estar como ebrio, ciegamente ebrio, digamos. En inglés, blind drunk, ¿ya? Que es bastante común ese término en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, diferencias importantes, incluso en una pequeña átomo de carbono adicional, ¿no es cierto? Las polaridades van cambiando, por ejemplo, el etanol, el propanol, el etanol, metanol, todos esos son alcoholes que son bastante miscibles en agua, ¿ya? Por eso que las bebidas alcohólicas uno las ve y no tienen dos fases, ¿no es cierto? Sin embargo, alcoholes de cadenas más largas tienden a tener, ¿no es cierto?, más dificultad de miscibilidad con el agua, hasta que eventualmente forman dos fases. Va dependiendo de la proporción también. Al igual que con los éteres, ¿no es cierto?, la hibridación del átomo de oxígeno es sp3, por lo tanto el enlace que ustedes van a ver es un enlace con un ángulo, y eso involucra, ¿no es cierto?, este par de electrones que está en una de las orientaciones del oxígeno sp3, y que también da cuenta un poco también de la polaridad que tiene, ¿no es cierto? Y por qué el etanol tiende a tener a conferirle una mayor polaridad a las moléculas, ¿ya? Eso
aparte de, ¿no es cierto?, el efecto característico del enlace de puente de hidrógeno, ¿ya? Recordemos que los oxígenos, los nitrógenos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno a través de sus pares electrónicos libres y otros hidrógenos unidos a heteroátomos, ¿no es cierto?, de otra molécula. La formación de puentes de hidrógeno dentro de las interacciones intermoleculares y intramoleculares, que no son enlaces formales, ¿no es cierto?, es la más fuerte de todas, ¿ya? Más allá de las interacciones electrostáticas, ¿no es cierto?, etcétera. La interacción de mayor fuerza que se puede dar entre moléculas o intramolecularmente que no sean enlaces, son los enlaces de puente de hidrógeno. ¿Okay? Y los oxígenos tienen esa capacidad, los NH también tienen esa misma capacidad, lo vamos a ver en las aminas. Y los puentes de hidrógeno son biológicamente tremendamente importantes porque fijan muchas veces la conformación de una molécula, están muy relacionados con las interacciones que tienen estas moléculas, las macromoléculas, con otras moléculas más pequeñas o entre ellas, ¿no es cierto? En el caso de las proteínas, la forma tridimensional completa de la proteína, es decir, la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas está muy relacionada con este tipo de interacciones, etc. Así que, bueno, el ADN. Entonces, el puente de hidrógeno es tremendamente importante considerarlo cuando yo veo un grupo, ya sea OH o NH. ¿Okay? Entonces, las aminas vendrían a ser el equivalente de los alcoholes y de los éteres, pero en la versión, podríamos decir, nitrógeno. ¿Okay? En el caso de las aminas, ¿no es cierto?, el equivalente al agua vendría a ser el amoníaco. ¿Ya? Cuando yo empiezo a reemplazar hidrógeno sobre el amoníaco, obtengo, ¿no es cierto?, las aminas. Cuando reemplazo uno, obtengo una amina primaria, ¿cierto?, que me está indicando de que tiene una sola sustitución sobre el nitrógeno. Una secundaria tiene 2 sustituciones y una terciaria tiene 3 sustituciones. ¿Okay? Característica importante de las aminas es su basicidad. ¿Ya? Recordemos que el nitrógeno aquí también tiene hibridación sp3 y uno de los enlaces o una de las orientaciones del tetraedro corresponde a un par de electrones. Ese par de electrones tiene la capacidad de captar hidrógeno, ¿no es cierto? Lo que lo hace una base de Lewis y puede captar un hidrógeno, por ejemplo, del medio, un protón del medio, y esa basicidad, ¿no es cierto?, es tremendamente importante nuevamente en las características de las moléculas biológicas. En el caso de las proteínas, un grupo amina puede estar protonado o desprotonado dependiendo de la acidez o del pH del medio, ¿ya? Y eso hace de que haya una carga o no en ese punto, en esa parte de la proteína, ¿no es cierto? Y obviamente le confiere una carga formal diferente a la proteína en diferentes puntos, ¿no es cierto? Así que considerar las propiedades ácido-base de las aminas es tremendamente importante, ¿ya? Que las tengan en consideración. En términos de nomenclatura, bueno, con los alcoholes, creo que no lo mostré. Con los alcoholes, ¿no es cierto?, lo que se utiliza es ol, seguido del grupo que los corresponde, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el grupo que está es el isopropilo, estamos hablando del isopropanol, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las aminas es un poco lo mismo. Si tengo, por ejemplo, en este caso un grupo butilo, tengo una butilamina, ¿no es cierto? Si tengo 2 grupos, tengo que indicar los 2 grupos, etil-exilamina, ¿ya? En este caso, indico, ¿no es cierto?, con una N mayúscula, que el etil está unido a la amina, ¿no es cierto? N-etil, para indicar de que el etil está unido a la amina, porque como son 2 grupos, para que no se confunda, y después 3-exil. El 3 indica dónde el nitrógeno está unido al grupo exilo, ¿ya? Que sería el hexano, ¿no es cierto? Aquí tenemos una terciaria que tiene 3 grupos distintos. Y nuevamente, nitrógeno etil, ¿no es cierto? Nitrógeno metil. Y el último nos indica un propilamina, ¿no es cierto? Cuando está en el nombre acá se entiende de que está en el nitrógeno.
¿Okay? Voy a apagar el video porque parece que la internet está media rara. Voy a, por si acaso. Cuando necesite el video se lo encendemos. Entonces, tenemos metilamina, dietilamina, trietilamina. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto? Todas son aminas de diferente, digamos, número de sustituciones en el nitrógeno, y hay una diferencia en basicidad. ¿Ya? En general, las aminas con mayor sustitución tienden a ser más básicas que aquellas que tienen menos sustituciones. La razón, y la vamos a entender un poco mejor más adelante en el curso, es que los grupos alquilos tienden a entregar carga negativa, tienden a donar, podríamos decir, parte de su digamos, densidad electrónica a los átomos circundantes, y en este caso al nitrógeno. ¿Ya? Y por lo tanto, el agregar un grupo alquilo tiende a entregarle un poco más de carga al nitrógeno y por lo tanto hace más disponible el par electrónico que tiene el nitrógeno. Entonces, la metilamina es ligeramente más básica, o sea, la metilamina es la menos básica, luego le sigue la dietilamina, y la trietilamina tiende a tener una basicidad parecida a la dietilamina, a veces un poco mayor, pero empieza a depender de las características de los grupos que tienen unidos al nitrógeno. ¿Por qué? Porque ahora empieza a haber un tema de impedimento estérico, es decir, de un impedimento tridimensional. Porque cada vez que yo quiero que ese par electrónico, digamos, actúe como una base, tiene que entrar en contacto con algo con lo que se comporte como base. ¿Ya? Y cuando tengo grupos muy voluminosos, esa interacción empieza a hacerse compleja por un tema de volumen, de espacio simplemente, y no de disponibilidad del par electrónico. Entonces, muchas veces las aminas terciarias son bastante básicas, pero pueden no tener ese par de electrones tan disponible para, por ejemplo, actuar como base sobre un grupo muy voluminoso. ¿Ya? Entonces, bueno, ese tipo digamos, de consideraciones las vamos a ir entendiendo un poco mejor cuando veamos de que las bases también se pueden comportar de otra manera. ¿Ya? Luego tenemos al grupo carbonilo. El grupo carbonilo es un grupo tremendamente importante en química orgánica porque no corresponde a un solo grupo funcional, sino que da pie a una familia de grupos funcionales diferentes. ¿Ya? Entonces, el grupo carbonilo va a generar compuestos distintos o grupos funcionales distintos dependiendo de a qué átomos está unido el carbono, que es el que puede formar enlaces. El oxígeno está con hibridación sp2, formando un enlace doble con el carbono, por lo tanto ya no tiene la capacidad de formar más enlaces, pero el carbono sí tiene dos enlaces disponibles de hibridación sp2, con los cuales puede formar enlaces con otros átomos, ya sea carbono, hidrógeno o heteroátomos. ¿Ya? Dependiendo digamos, dependiendo del átomo, del tipo de átomo con el cual se una, vamos a tener diferentes grupos funcionales que tienen características físicas y químicas muy distintas unos de otros, y por lo tanto son grupos funcionales que nosotros los caracterizamos como diferentes y que tenemos que estudiar por separado en términos de su reactividad, etc. ¿Okay? Solamente entender, ¿no es cierto?, que cuando formamos un enlace doble entre un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, ese enlace doble no es exactamente igual a un enlace doble como el que habíamos visto entre dos átomos de carbono. Cuando tengo dos átomos de carbono, los dos átomos van a tener digamos, una preferencia por la distribución electrónica relativamente parecida, obviamente dependiendo de qué grupos también están unidos a ellos. ¿Ya? Pero en el caso del grupo carbonilo, el oxígeno, que es un átomo mucho más electronegativo que el carbono, va a tender a llevarse una parte importante de la densidad electrónica que comparte con el carbono. ¿Ya? Y el carbono va a tender a estar un poco más desprovisto de esa densidad electrónica. ¿Ya? Entonces, eso le va a entregar al átomo de carbono y al grupo carbonilo en general una reactividad,
bien característica, que es del grupo carbonilo y que es tremendamente importante en términos de cambios químicos en moléculas y en moléculas biológicas, por supuesto. Los vamos a encontrar muy seguido porque es un punto en donde la biosíntesis puede, ¿no es cierto?, hacer cambios sobre esa molécula, ¿ya?, por su reactividad. ¿Cuáles son los diferentes grupos funcionales que podemos ver? Va a depender de los grupos que están unidos al carbono, como les decía, ¿ya? Si consideramos, ¿no es cierto?, el grupo carbonilo ahora unido a un grupo alquilo, ¿no es cierto?, es decir, otro carbono sp3 que tiene otras cosas para adelante, a ese grupo funcional le llamamos grupo acilo, estaba indicado aquí en esta parte de aquí, ¿ya? Y este grupo acilo ahora tiene una posible unión con otro grupo diferente de él, ¿ya? Si el grupo es un grupo OH, si el grupo acilo está unido a un grupo OH, hablamos de un ácido carboxílico. Como dice el nombre, los ácidos carboxílicos tienen cierto nivel de acidez y esa acidez se produce porque el hidrógeno de este grupo OH tiene un enlace relativamente débil y la base conjugada, que es el CO-, es bastante estable, ¿ya? Y por lo tanto, todos los ácidos que tienen una base conjugada estable tienden a ser más ácidos, ¿ya? Los ésteres, por otra parte, reemplazan a este hidrógeno por otro grupo alquilo. Entonces tenemos como el equivalente a un éter, ¿ya?, pero con un grupo carbonilo. Entonces a este le llamamos un éster y tiene una característica química completamente distinta al ácido carboxílico, no tiene acidez como la del ácido carboxílico, tiene otro tipo de reactividad. Los anhídridos son dos grupos acilos unidos entre sí por un puente de oxígeno. Estas moléculas son bastante más reactivas, reaccionan con el agua en la mayoría de los casos de forma espontánea y son más difíciles de mantener, digamos. ¿Okay? Los grupos acilo unidos a halógenos, ya sea un cloruro de acilo o un bromuro de acilo, son compuestos extremadamente reactivos. El enlace carbono-cloro es muy fácil de romper y por lo tanto reacciona fácilmente con cualquier molécula que tenga un átomo electronegativo y que ataque a este carbono, y etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general los haluros de acilo son los miembros de la familia más reactivos que tiene. ¿Okay? Los aldehídos, por otra parte, reemplazan ahora a estos grupos por un hidrógeno, ¿ya? Son bastante característicos, tienen una reactividad muy parecida a su primo las cetonas, en donde el hidrógeno es un grupo alquilo. ¿Okay? Y las cetonas, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, también muy comunes, tienen una reactividad, podríamos decir, mediana, menor que la de los grupos que estamos viendo aquí adelante. ¿Okay? De hecho, nos vamos a dar cuenta después que cuando estudiemos la reactividad de estos grupos funcionales, nos vamos a dar cuenta que los aldehídos y las cetonas las tenemos que agrupar en un grupo aparte porque tienen una reactividad completamente distinta a la reactividad que tienen los compuestos que se les conoce como derivados de ácido. Es decir, todos los compuestos que son como el ácido carboxílico, pero en donde yo reemplazo el OH por cualquier grupo unido a un átomo no carbono, ¿ya?, o hidrógeno. ¿Ya? Entonces, a todos estos de aquí, estos de aquí y estos de acá, se les llama derivados de ácido. Y los aldehídos y las cetonas tienen su grupo aparte, podríamos decir, porque su reactividad es distinta. Cambia mucho, digamos, las propiedades químicas del grupo carbonilo cuando el enlace al cual están unidos es un enlace a un heteroátomo, es decir, a un átomo no carbono o hidrógeno. Y finalmente tenemos las amidas, ¿no es cierto?, en donde podemos tener amidas primarias, amidas secundarias, amidas terciarias, que serían el equivalente a un ácido carboxílico, pero con un nitrógeno. Estas no son ácidos, ¿ya? La base conjugada no es estable, por lo tanto las amidas no son ácidas, y de hecho son bastante estables, y de hecho el enlace amida es el que ustedes conocen como enlace peptídico, y es el enlace con el cual se unen los aminoácidos unos con otros en una proteína, en un péptido o una proteína. ¿Okay? Son enlaces relativamente estables y no tienen, digamos, problemas
a nivel fisiológico. ¿Okay? Los ácidos carboxílicos, como les dije, son ácidos por la capacidad que tienen de liberar este hidrógeno, ¿no es cierto? Y porque la base conjugada, que se le conoce como carboxilato, es bastante estable. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura de los ácidos carboxílicos es ácido con el número de átomos de carbono para indicar la cadena, ¿no es cierto? En este caso, un solo átomo de carbono, que es el átomo que está aquí, oico. Entonces tenemos un átomo de carbono, sería metano, y en este caso sería el ácido metanoico. Ahora, todos estos ácidos carboxílicos chicos tienen su nombre IUPAC, ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, pero tienen sus nombres comunes que vienen desde mucho antes de que la IUPAC tuviese algo que ver en esto. ¿Ya? El ácido metanoico es también conocido como ácido fórmico y es el ácido que ustedes sienten si es que se comen una hormiga. ¿Ya? Si no han hecho la prueba, se los recomiendo. Si no, significa que no han tenido infancia. ¿Ya? Así que cómanse una hormiga y van a sentir que es bastante como picante. ¿Ya? Ese es el ácido fórmico. Si lo tienen en una botella concentrada, es bastante fuerte, es muy volátil. Entonces, cuando uno abre una botella de ácido fórmico, rápidamente les va a llegar como un buque así bastante fuerte que pica los ojos, es bastante desagradable. ¿Ya? Todos los ácidos carboxílicos de cadena pequeña, sobre todo, son volátiles y por lo tanto rápidamente llegan a las fosas nasales, ¿no es cierto? Pero además tienen olores muy característicos, ¿no es cierto? El ácido acético, que sería el ácido etanoico, ¿no es cierto? Es el olor del vinagre, aunque el vinagre que se utiliza es una solución del orden del 20%, si mal no recuerdo. El ácido acético glacial, que se llama, que es el que ustedes van a encontrar en el laboratorio, es un ácido acético que tiene una pureza bastante cercana al 100%. Se dice ácido acético glacial porque tiende a formar un sólido a una cierta temperatura por debajo, ¿no es cierto?, de los, no me acuerdo, 5 grados o algo así. El tema es que uno lo coloca en el refri y después cuando lo va a sacar está así como a medio congelar. ¿Ya? Y de ahí por eso que se le llama ácido acético glacial. Y estos ya empiezan a tener, olores más cuáticos. Este ácido propiónico, no recuerdo qué olor tiene, pero el ácido butírico tiene olor a vómito, horrible. Así, ¿ya? Es muy, muy desagradable. Una vez tuve que hacer un práctico yo cuando estaba en la universidad, de ésteres. Los ésteres, a diferencia de los ácidos carboxílicos, tienen olores bastante ricos. Vamos a ver después algunos ésteres que son característicos de aromas frutales y cosas así. ¿Ya? Entonces teníamos que sintetizar un éster. Sintetizamos el éster y a mí se me ocurrió tener el ácido, era el éster, era el butanoato de etilo. Es decir, tenía el ácido butanoico por un lado y el etilo por el otro, por el lado del éster. Y usé ácido butanoico. Y los profes se rieron. Y cuando yo fui a abrir la botella, adentro de la campana, porque ya me dijeron, no, esta cuestión es súper pasosa, qué sé yo, adentro de la campana, con todas las características, ¿no es cierto?, todas las EPP ahí por haber, no les miento que lo abrí, saqué lo que tenía que sacar, lo coloqué en el balón, cerré la botella, toda la cuestión, y ese delantal no me lo pude volver a poner nunca más. O sea, y la campana funcionando, la campana cerrada, yo metiendo las manitos así por debajo, así como un tiranosaurio rex, así para hacer la reacción. Y no, horrible, es realmente terrible el olor. Así que hay olores muy, muy malos. Bueno, las aminas son peores en todo caso. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos ácidos carboxílicos, que la mayoría son líquidos a temperatura ambiente, pueden formar sales. ¿Ya? Sales, ¿por qué? Porque al ser ácidos pueden perder el protón y cambiar ese protón por otro catión, por ejemplo, sodio o potasio, lo que genera las sales de los ácidos correspondientes, ¿ya? Las sales carboxílicas, podemos decir. Entonces podemos tener del ácido metanoico, ¿no es cierto? Podemos tener el metanoato de sodio, por ejemplo, que es la reacción
del ácido metanoico, por ejemplo, con hidróxido de sodio. Entonces, lo que va a pasar es que el protón del ácido se va a encontrar con el OH del hidróxido, van a formar agua y van a quedar por cada uno por su lado, ¿no es cierto?, el carboxilato y el sodio positivo, los que se van a unir y van a formar un sólido. ¿Okay? Y estos sí van a ser sales que ustedes van a encontrar en una digamos, en un frasquito, por ejemplo, ¿ya? Todos estos los van a encontrar ustedes muy comúnmente porque se utilizan mucho para hacer buffers. Probablemente ya los han visto en analítica, puede ser que los hayan visto también, les haya tocado hacer buffer, por ejemplo, de acetato, de ácido acético acetato, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que se utiliza mucho la combinación del ácido carboxílico con su sal sódica o potásica como sistemas de buffer. Y los buffers son tremendamente importantes en bioquímica, ¿no es cierto? Porque muchas moléculas necesitan mantener cierto pH, etcétera, etcétera. Así que súper importante el tema de los ácidos carboxílicos. Bueno, además, los aminoácidos, ¿no es cierto?, son eso, grupos aminos por un lado y ácidos carboxílicos por otro. Entonces, el lado carboxílico siempre tiene una acidez, ¿ya? Y siempre tienes que considerarlo. Además, hay muchos aminoácidos en donde el residuo del aminoácido también puede tener un grupo carboxilo, ¿ya? Aquí hay varias moléculas, ¿no es cierto?, que son grupos carboxílicos, que tienen grupos carboxílicos que son moléculas naturales, ¿no es cierto? El ácido pirúvico, láctico, ácido oxálico, succínico, el ácido cítrico, ¿no es cierto?, característico de las frutas cítricas, etc. Los ésteres, como les decía, son bastante olorositos, relativamente ricos cuando están, digamos, bien aislados. ¿Cómo funciona un poco la nomenclatura de estos? Como son derivados de ácido, la nomenclatura siempre está relacionada con el ácido carboxílico. Entonces ustedes tienen que ver dónde está el ácido carboxílico o dónde estaría el ácido carboxílico. Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí, si yo reemplazo este etilo por un hidrógeno, yo tendría a un ácido carboxílico específicamente al ácido acético ¿no es cierto?, el ácido etanoico, ¿ya? Entonces, el resto, que es lo que está unido solamente al oxígeno, sería el otro lado del éster, ¿ya? Y en este caso es un etilo. Entonces tengo el etanoato, lo nombro como una sal, etanoato de etilo o etiletanoato, ¿ya? En este caso también puedo utilizar el nombre común, que vendría del ácido acético, y en este caso se llamaría acetato de etilo. Y estos son nombres bastante comunes. El acetato de etilo, por ejemplo, es un disolvente que se utiliza muchísimo en laboratorios de química orgánica porque es un disolvente que tiene una polaridad media, podríamos decir. No es Profe, ¿sí? ahí ¿cuál sería la cadena principal No, es en que el etiletanoato? lo que pasa es que cuando vamos trabajando en la UPAC, podríamos decir, hay una suerte de jerarquía, ¿ok? Entonces, los ácidos carboxílicos y los ésteres, etcétera, etcétera, están en la jerarquía más alta. El nombre se realiza partiendo por ese grupo funcional, ¿ok? Entonces, cualquier molécula que tenga, por ejemplo, un ácido carboxílico, el ácido carboxílico es la mayor prioridad de los nombres en la estructura jerárquica. Entonces, todos los ácidos carboxílicos se van a llamar ácido bla 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 oico. ¿Ok? El bla bla Ah, bla ya. bla bla que está antes de eso es el que en donde yo tengo que ver dónde está la cadena principal y el número, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense en esta molécula que ya empieza a ser un poco más complicada. En el éster, ¿no es cierto?, la estructura del nombre se va a decir esto primero, metil, y después esto es lo segundo. Y este va a ser un ato. Ahora, ¿cómo nombro esto que está aquí? ¿No es cierto? Es donde empieza la cadena principal y la numeración y todo eso. Cuando tengo, por ejemplo, un éster, la cadena principal parte del carbono del carbonilo. No tengo la posibilidad de numerar hacia el otro lado. Entonces voy a partir siempre desde acá.
Entonces tengo 1, 2, 3, 4, por lo tanto tengo un butano, que en este caso viene del ácido butanoico, y como es un éster, es un butanoato. Entonces Ahí tengo, entendí, profe. claro, ¿me entienden? Entonces, esto Gracias. es como, por eso les digo, es una secuencia de reglas que se va entregando. Entonces, yo les voy a subir un PDF donde habla de nanomesclatura y les va a mostrar ejemplos de jerarquías. Entonces, así como por ejemplo cuando aparece un alcohol, entonces todo el nombre ahora tiene que ver con el alcohol. Cuando tenemos un alcohol y por ejemplo un ácido carboxílico, el alcohol pasa a ser secundario y el nombre ahora pasa a ser tener la importancia ácido carboxílico. Entonces hay una tablita que dice la jerarquía de los grupos funcionales en la nomenclatura. Pero es una tabla que alguien inventó nomás. Podrían haber puesto el alcohol arriba y todos los alcoholes serían más importantes, etcétera. O sea, es una simple regla. ¿Okay? Pero así funciona. Entonces al final como que parto la molécula en dos, y si esto fuese súper complejo, entonces la primera parte tendría toda una numeración y grupos y todo, metil, y después todo para el otro lado, ¿entiendes? Sí. Así que bueno, pero como les digo, no nos metamos demasiado porque se empieza a poner súper complicado. Aquí ustedes, por ejemplo, ven tres ésteres que tienen los olores característicos. ¿Ya? El acetato de bencilo, aquí está la parte del grupo del ácido acético, a este grupo se le llama bencilo, que es un grupo aromático benceno con un grupo CH2, a eso se le llama bencilo. Si no está este CH2 sería fenilo. ¿Ya? Y este olor es característico de las flores del jazmín. ¿Ya? El acetato de isopentilo es muy característico del plátano, y el butanoato de metilo es muy característico de la manzana. ¿Okay? Ahora, si ustedes preparan estas moléculas, ustedes van a decir, ah, olor a manzana, pero ustedes van a notar de que no es el olor natural de la manzana, ¿ya? O del plátano. La razón de eso es que el aroma natural corresponde a una mezcla de ésteres en una proporción bien característica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comen un plátano, ¿no es cierto? Bueno, van a haber algunas moléculas que van a tener que van a llegar, ¿no es cierto?, a la lengua, pero hay una buena cantidad de esas moléculas que en realidad va a pasar hacia los sensores del olfato. Gran parte del sabor que uno siente en realidad es una mezcla que el cerebro, digamos, realiza entre lo que está oliendo y lo que está comiendo, sintiendo en la lengua, ¿ya? Y el cerebro la interpreta, podríamos decir. ¿Okay? Por eso que cuando uno está muy resfriado, siente como que no le siente el sabor a las comidas. ¿Ya? Eso es porque en realidad lo que está bloqueado son los sensores del olfato, no los sensores de la lengua. ¿Ya? Entonces ahí el cerebro como que se confunde y no logra dilucidar qué sabor es el que están ustedes sintiendo. Así que es muy súper importante el olfato en el gusto, digamos. ¿Okay? Pero esa mezcla característica de la planta, ¿no es cierto?, que la planta está generando, no es una mezcla súper compleja, no es una mezcla de un compuesto o dos compuestos, sino que son decenas de compuestos. ¿Ya? Entonces, si ustedes usan solamente ese, o usan los primeros, o los más importantes, los tres o cuatro más importantes, va a tener el olor característico del plátano, pero, pero nosotros vamos a ser capaces de darnos cuenta de que no es el plátano natural. Y eso es como cuando ustedes se comen un yogur, así que el yogur más rasca que está en el súper, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, este es de plátano, pero uno sabe que el plátano no estuvo ahí por ningún lado, digamos. Es eso, ya son saborizantes artificiales, podríamos decir. Ahora, la industria de los alimentos ha llegado al punto en donde ha logrado generar, eh, digamos, mezclas de ésteres que llegan al punto en donde son idénticos digamos, al natural. O sea, son saborizantes artificiales idénticos al natural, porque tienen la mezcla exacta, las proporciones exactas
de lo que está en la forma natural. ¿Okay? Así que por eso que ahora ya a esta altura es súper difícil diferenciar una cosa de la otra. ¿Okay? Las amidas. Bueno, las amidas, como les decía, súper importantes biológicamente, son los enlaces peptídicos, etcétera, etcétera. La nomenclatura, muy parecida a la de los ésteres. Por ejemplo, si tengo un grupo tipo, ¿no es cierto?, que vendría a ser del ácido acético, el grupo acilo que corresponde al ácido acético, se dice que es una acetamida. O UPAC, 1, 2, 2 carbonos, etano, ¿no es cierto? Como es si vemos el ácido carboxílico, sería el ácido etanoico, pero si es amida, es una etanamida. ¿Ya? Estas son amidas que no tienen otro grupo. ¿Ya? Si yo coloco una amida que tiene otro grupo, entonces tengo que indicar con una N, muy parecido a lo que sucede con las aminas, tengo que indicar qué otro grupo. Por ejemplo, N-metil etanamida. Eso significaría de que en esta etanamida yo coloqué un grupo metilo, reemplacé uno de estos hidrógenos por un grupo metilo. ¿Okay? Y lo mismo que hablábamos hace un rato, si la molécula se empieza a hacer más compleja, entonces tengo que numerarla, indicar los grupos, igual que en una molécula normal, siempre partiendo desde el grupo del carbonilo. 1, 2, 3, 4. Tengo el 4-cloro butano, podríamos decir, del ácido carboxílico sería el 4-cloro, el ácido clorobutanoico, pero como es una amida, es la 4-clorobutanamida. ¿Ya? Y también hay ciertos nombres comunes, por ejemplo, la benceno-carboxamida. Cuando los grupos están así, a veces se nombra como carboxi al ácido carboxílico, y ahí tenemos una benzamida, en realidad, que es el nombre que comúnmente se le utiliza. ¿Ya? Aquí hay un par de ejemplos de amidas que ustedes van a encontrar a nivel biológico, son súper comunes, el nitrógeno en particular es bastante común en las moléculas biológicas, entonces las amidas obviamente también lo son. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, la cafeína, que todos nos encanta, ¿no es cierto?, alguna dosis diaria. Tenemos los nitrógenos, podemos buscar aquí cuáles son amidas y cuáles no. Este nitrógeno de aquí, por ejemplo, no es una amida, es una amina, porque tengo nitrógeno, carbono, carbono, carbono. ¿Okay? Este de aquí es una enamina, que no las hemos visto todavía, las vamos a ver cuando nos vamos a encontrar con ellas cuando hagamos ciertas reacciones. ¿Okay? Aquí tengo recién una amida, ¿ya? Y tengo una amida bien particular, que es una amida en donde el nitrógeno está entre medio de dos grupos carbonilos. ¿Ya? La cafeína es una xantina, es un tipo de alcaloide, ¿no es cierto?, al cual pertenecen varios otros alcaloides también, y, ¿no es cierto?, tienen estos ciclos particulares, ¿no es cierto?, ciclos de bases que se le conocen como bases nitrogenadas. ¿Ya? Algunas bases nitrogenadas son las que ustedes van a encontrar en el ADN, por ejemplo. Pero todas tienen estas características de ser bastante planas, precisamente porque los átomos de carbono que las componen tienen hibridación sp2 y por lo tanto tienden a ser bastante planas. Aquí tenemos otra Profesor, amida, ¿sí? ¿podría repetir la diferencia entre la amina y la amida en el primer ejemplo, por favor? Recuerden que la amida tiene nitrógeno unido al grupo carbonilo, ¿ya? Eso lo convierte en una amida. El grupo carbonilo unido al nitrógeno es una amida. La amina tiene el nitrógeno unido a 3 carbonos, ¿no es cierto?, que no son carbonilo. En este caso, este carbono es sp2, también puede ser sp3 o lo que sea. Por ejemplo, aquí también está unido sp2, pero este sí es una amida, porque tiene el enlace al grupo carbonilo. Es decir, cuando yo encuentro oxígeno, carbono, nitrógeno, ahí estoy en presencia de una amida. Cuando tengo nitrógeno y yo miro para un lado, carbono, miro para el otro, carbono, carbono, entonces no tengo una amida, tengo una amina. ¿Ya? Esta amina que está aquí es la piperina y es la que le da el olor y el sabor característico a la pimienta. ¿Ya? Ese picor bastante característico de la pimienta. ¿Ya? Además tiene ciertas propiedades biológicas por otro lado. Y la penicilina
Esta es una molécula que ustedes la van a encontrar en este honguito, el Penicillium notatum, y es una molécula que genera, ¿no es cierto?, el hongo para defenderse de otros, digamos, microorganismos que crecen alrededor de él, ¿ya? Y eso fue lo que notó Pasteur, me parece, ¿no es cierto?, cuando en sus plaquitas, ¿no es cierto?, de Pasteur, las plaquitas Petri, se dieron cuenta de que había ahí un halo alrededor de ellas. Y es porque esa molécula está continuamente, ese tipo de hongo está continuamente, ¿no es cierto?, secretando este tipo de moléculas, y estas moléculas tienen una actividad antibiótica, es decir, evitan el crecimiento de, digamos, otros organismos. ¿Okay? Y bueno, eso después biotecnológicamente lo que se hace ahora es que se hace crecer el hongo para digamos, colectar el compuesto y utilizarlo. La penicilina no se sintetiza en el laboratorio, que hasta donde yo tengo entendido, digamos, se saca por propiedad, o sea, digamos, mediante biotecnología. ¿Okay? Las amidas, ¿no es cierto? El enlace amida, aquí hay un ejemplo bien entretenido para que le vayamos dando contexto un poco al tema de todos estos grupos funcionales que estamos viendo dentro del contexto bioquímico, ¿ya? El nitrógeno, ¿no es cierto?, requiere una serie de reacciones que permiten el que se degrade y poder ser excretado por los diferentes organismos vivos. ¿Okay? Entonces, esa forma en donde nosotros vamos quitando el nitrógeno va dependiendo del tipo de organismo que seamos. ¿Okay? Por ejemplo, si somos un ave, somos reptiles o somos insectos, lo que se excreta es el ácido úrico. ¿Ya? Este ácido úrico simplemente se va quitando digamos, del cuerpo a través de los excrementos. En los mamíferos, por ejemplo, nosotros utilizamos una enzima que degrada el ácido úrico a otra molécula que se llama alantoína, ¿ya? Y la alantoína, ¿no es cierto?, es excretada. En el caso de los vertebrados marinos, una segunda enzima rompe el otro lado del ciclo, ¿no es cierto? Fíjense que lo que estoy haciendo es romper precisamente las amidas. Aquí rompí este enlace amida, ¿no es cierto? Lo rompí aquí, y eliminé un grupo carboxilo, es decir, hay un grupo carboxilo ahí que se perdió, me parece. ¿Ya? Pero se degradó, se perdió un átomo de algo, parece. ¿No o no? Sí, se perdió un átomo de carbono y se eliminó. En esta otra enzima, ¿no es cierto?, se vuelve a romper el enlace que hay aquí, ese puente de nitrógeno, y ahora tengo un ácido carboxílico y una amida acá. ¿Ya? Este se llama ácido alantoico, y los vertebrados marinos excretan el nitrógeno de esa manera. ¿Okay? En el caso de los peces cartilaginosos y los anfibios, esa enzima hay otra enzima nuevamente que convierte el ácido alantoico en urea, ¿ya? Que es una molécula bastante más pequeña. Y finalmente, hay una enzima, ¿no es cierto?, en el caso de los invertebrados marinos, que convierte ya finalmente el nitrógeno en sales de amonio. ¿Okay? ¿Por qué aquí yo le coloqué los dálmatas y la gota? ¿Conocen la gota? La gota es una enfermedad, ¿ya? Y es una Es la enfermedad que dan los pies, ¿no? dada en las articulaciones, en realidad, en general. Lo que sucede, la gota antiguamente se conocía, o sea, estamos hablando de la Edad Media, ¿no es cierto? Se decía que era la enfermedad de los reyes, ¿ya? Y la gente con mucho dinero, de muy elevado estatus, tendía a tener esta enfermedad que se llamaba la gota, que era una enfermedad invalidante, en donde lo que sucede es que la enzima que pasa digamos, del ácido úrico a la alantoína, no funciona bien, no se produce alantoína y se empieza a acumular ácido úrico, ¿ya?
Este ácido úrico tiende a acumularse en las articulaciones y cuando llega a un cierto punto, ese ácido úrico tiende a cristalizarse y a generar cristales que empiezan a romper y a degradar las articulaciones, ¿ya? Entonces, la acumulación de ácido úrico en las articulaciones es lo que genera dolores bastante fuertes y eventualmente genera, digamos, incapacidad para moverse, ¿ya? Hoy en día esto se trata esencialmente mediante la dieta, es decir, lo que se trata de evitar es de comer demasiadas proteínas, ¿ya? Y por eso que antiguamente se decía que era una enfermedad que le daba mucho a la gente de muy alto estatus, porque antiguamente la gente de muy alto estatus era la única que tenía acceso a comer carne, a comer proteína ¿no es cierto?, de carne. Entonces, esa gente comía mucha proteína, comía mucha carne y en la práctica estaba comiendo mucho nitrógeno. Y ese nitrógeno eventualmente la enzima no era capaz, probablemente también había un tema de genético, ¿no es cierto? Y por eso que también este tema genético hacía de que esta enzima no funcionara. Ahora, ¿qué tienen que ver los dálmatas? Bueno, los dálmatas tienen gota, les da la gota, para que sepan, ¿ya? No a todos, pero es una enfermedad característica de la raza. Las razas de los perros en la práctica se producen porque perros con las mismas características empiezan a hacer, digamos, a procrear entre ellos, ¿ya? Y evito de que características de otros perros se metan digamos, en ese pool genético, ¿ok? Entonces lo que hago es restringir el pool genético, pero al restringir el pool genético, lo que estoy haciendo también es permitir que problemas genéticos, ¿no es cierto?, errores, se perpetúen y no se diluyan como se diluirían en una población genéticamente más, digamos, diversa, ¿ok? Entonces, en el caso de los dálmatas y en el caso de todos los perros, cada raza tiene su propia set de enfermedades características que están relacionadas precisamente por esa secuencia genética. En el caso de los dálmatas, una de las enfermedades características es la gota, ¿ya? Y ellos tienden a tener problemas de gota y les duelen las articulaciones, y etcétera, etcétera, ¿okay? Y sus alimentaciones tienen que ser bajas en nitrógeno, para que sepan. Bueno, ustedes después van a tener cursos enteros de enfermedades metabólicas y cómo el metabolismo, ¿no es cierto?, o problemas de metabolismo pueden generar una serie de características, ¿no es cierto?, relacionadas con el metabolismo, y en cierta manera estas alteraciones nos permiten entender cómo es el metabolismo, es decir, qué cosas funcionan y cómo funcionan y cuáles son los problemas que se generan cuando no funcionan. Así que por ese lado es súper interesante. Ya, chicos, yo creo que vamos a dejar esto ya para la próxima semana. Esto es lo último que nos digamos, como materia, podríamos decir, es lo último que nos quedaría de la unidad, y de ahí ya nos meteríamos a tratar de hacer ejercicio, a tratar de entender ahora ya en ejemplos cada una de las cosas que hemos ido viendo. Y hacer alguna guía, por supuesto, ejercicios de los libros. Y así que, pero es un concepto bien interesante, bien entretenido, y que vamos a tratar de desarrollar con más tranquilidad la próxima semana ya, con la cabeza más limpia. Y así que me parece que podríamos dejarlo hasta acá. ¿Tienen dudas? No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Vale, entonces. La próxima semana, entonces, ya partimos con el tema de la quiralidad y de la estereoquímica, de la isomería óptica, etcétera, para poder empezar a hacer ejercicio. Ya como que uno empieza como a acumular mucha información, y la idea es que una vez que ya tengamos una película clara, ¿no es cierto?, de cómo funciona, ya sabemos cómo son las moléculas orgánicas, qué tipo de enlaces pueden tener, ya tenemos una idea de los grupos funcionales que pueden haber,
qué significan los diferentes modelos, etcétera. Todo esto lo hemos visto de forma un poco teórica, ¿ya? Nos falta este tema de la estereoquímica como característica final, ¿no es cierto? Y con eso nos vamos a poner a hacer ejercicios. Vamos a tomar moléculas, las vamos a mover, las vamos a girar, vamos a preguntarnos cosas sobre ellas para, de modo de aprender a manipularlas y a familiarizarnos cada vez más con los diferentes modelos que tenemos disponibles, cómo dibujarlos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y con eso ya poder tener una base sólida con la cual empezar a trabajar la reactividad de las moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Que se hace en base obviamente a la estructura y a las características electrónicas y todo. Entonces necesitamos tener una base sólida, necesitamos tener claro de que cuando nos colocan una molécula orgánica, todos los que estamos aquí entendemos qué significan esos dibujos, qué significan esas rayitas, dónde hay hidrógeno, dónde no hay hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, de a poquito esto es como Matrix, como que al principio vemos puros rayitas verdes para todos lados, pero en un cierto punto tenemos que todos empezar a dilucidar ya, y ya cada vez que veamos un dibujito, nos imaginemos la molécula ya como realmente es. ¿Okay? Ya, chicos. Entonces, nos veríamos el miércoles, ¿ya? Ahí vamos a ver qué hacemos. A lo mejor podríamos partir ya como todavía no vamos a hacer ejercicio, podríamos partir o terminar este tema, o partir con este tema para terminar luego y poder empezar a hacer ejercicio, ojalá ya el viernes, por ejemplo, ¿ya? Ahí lo vamos a conversar, pero nos juntamos el miércoles para seguir, ¿ya? Ya, profe. Vale, Ya, profe. profe. Ya, Muchas chicos, gracias. que Chao, estén profe, bien, que buen esté fin de semana. Chao, que estén profe. bien. Chao, profe. Chao, profe, Chao, chao. gracias.